En términos de esta introducción, ahora vamos a ver lo que corresponde al funcionamiento de una computadora. Bien, para ello lo siguiente. Ciertamente cuando vamos a enfocarnos en lo que es una computadora de mesa, ¿no? Entonces tenemos ahí el monitor respectivo, ¿no? Con su respectivo teclado. Ahí tenemos el mouse. Y tenemos aquí nuestra torre, ¿no? Entonces, vamos a ver el funcionamiento desde el encendido, ¿no? Entonces, ya con todo lo que hemos visto preliminarmente, entonces nos hemos dado cuenta que es muy importante el tema de la corriente eléctrica, ¿no? De hecho, toda nuestra computadora funciona con la parte de la corriente eléctrica, ¿no? Sin esta energía no habría el funcionamiento correspondiente, ¿no? Es por ello que vamos a ver que esto va a estar conectado a toma corrientes, ¿no? Un voltaje de 220. Bien, entonces, si alguna vez hemos tenido la oportunidad de abrir la torre de nuestra computadora, seguramente que en esta parte, especialmente en el fondo, vamos a encontrar, ¿no? Lo que representaría la fuente, ¿no es cierto? La fuente de poder. ¿Qué es lo que hace la fuente de poder? Entonces, en el momento cuando nosotros presionamos este botón de encendido, entonces tenemos el paso de la corriente eléctrica por la fuente de poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la fuente de poder? Pues precisamente nos permite transformar, ¿no? El voltaje que tendríamos, que por lo general son de 220 voltios en promedio, ¿no? Y tiene que haber la distribución de la corriente correspondiente a todos los componentes electrónicos que tendríamos ahí internamente, ¿verdad? Y los componentes que tenemos ahí no van a funcionar a este voltaje, ¿no? Sino van a funcionar a voltajes menores, ¿no? Entonces, precisamente, la fuente de poder lo que hace es transformar este voltaje de 220 a menores voltajes, ¿no? Entonces, ahí tenemos la fuente de poder, ¿no? Entonces, que nos permite realizar esa transformación. Y vamos a ver que muchas veces podríamos tener a futuro ciertos percances por el funcionamiento de la fuente de poder. Porque precisamente, y esto puede pasar de que muchas veces por la necesidad que tendríamos, podemos de repente estar conectando el lector de DVD, de hecho va ahí la tarjeta madre y también lo que va a ser el disco duro. Pero muchas veces por la necesidad podríamos de repente estar acudiendo a tener una, dos o tres discos duros, ¿no es cierto? Que es, hay veces se da esa necesidad, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto puede suceder, que no nos alcance, ¿no es cierto?, la potencia que tenga nuestra fuente de poder. Entonces, en algún momento les comento que yo tuve esa necesidad en términos de que me faltaban una de ellas, lo que representaba la conexión correspondiente para el disco duro, ¿verdad? Entonces, tuve la necesidad de buscar otra fuente que tenga más salidas y el otro detalle que tenga más eh, potencia, ¿no? Para poder cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, hola, ahora sí, ha habido una desconexión. Voy a aceptar a uno de sus compañeros, por favor. Ya. Muy bien, entonces les decía que también muchas veces suele suceder que puede quemarse esto, ¿no? Como todo equipo electrónico por el
uso cotidiano, entonces es algo también típico que sucede que haya percances con la fuente, ¿no? Entonces, cuando encendemos el ordenador, la corriente eléctrica llega al transformador de potencia. A través del conector, el transformador distribuye las diferentes tensiones o voltajes de trabajo a la tarjeta madre, incluyendo el microprocesador o CPU, ¿no? Y nos permite transformar el voltaje, como decíamos, de 220 a, vamos a tener la disminución de 5 voltios o bien 12 voltios, ¿no? Estas alternativas. Entonces, muy importante la participación. Permítame, voy a aceptar a sus compañeros. Hay algunos que están llegando atrasaditos. Ahora sí. Entonces tenemos 5 voltios y 12 voltios que permite realizar esa transformación. El voltaje o diferencial de potencial, cuanto más voltaje o diferencia de potencial, significa que se tiene más electrones en el polo negativo, con una amplia analogía hidráulica. Si el recipiente se encuentra a mayor altura, saldrá con mayor fuerza, ¿no? Entonces, si de repente tenemos una caída, generalmente estos es el uso que se da para la generación hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces tenemos ciertas turbinas aquí que nos permiten realizar esa transformación, ¿verdad? Entonces, y esa potencialidad está en términos de esta altura, ¿verdad? Lo mismo podríamos hacer esta analogía en términos del voltaje, ¿verdad? Cuando mencionamos y decimos 220 voltios, ¿no? Esa es la fuerza que tendríamos más o menos, ¿no? Pero bueno, no van a funcionar los componentes electrónicos con esta fuerza, ¿no? De 220, sino con 5 y 12 voltios como estamos viendo, ¿no es cierto? Muy bien, continuemos. Luego una vez que tenemos esa primera parte de lo que es la distribución de la parte eléctrica, tenemos lo que corresponde al BIOS, ¿no? ¿Qué significa el BIOS? Viene del inglés, ¿no? Aquí tenemos Basic Input Output System, ¿no? Sistema básico de ingreso y salida, ¿no? Dos partes esenciales la constituyen. El hardware, que es la parte dura, ¿no es cierto? De hard, sabemos en inglés, que es su composición física, ¿verdad? La parte física. Entonces, los circuitos electrónicos, los cables, el gabinete, el teclado, etcétera, corresponde a la parte del hardware. Y lo que es el software, ¿no? Soft de suave, ¿verdad? ¿No? Siendo esta la parte intangible. En este caso, los programas, datos, información, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pensemos en nuestra computadora, está compuesta de esas dos partes, ¿no? El hardware y el software, como sabemos. Al hardware y el software, el BIOS les presenta entre ellos. Ese es el papel importante que juega el BIOS, ¿ya? De presentarles el hardware y el software. De esta manera, cada cual sabe la existencia uno del otro. También se les comunica de la existencia del disco duro, ¿no? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, el tema del software, ¿no? Entonces, vamos a suponer de repente que este software va a trabajar, ¿no? En diferentes tamaños de pantalla, por ejemplo, vamos a suponer Windows, ¿no es cierto? Entonces, precisamente hay alguien que tiene que darles esa presentación y precisamente lo primero que se ejecuta es el BIOS. Y bueno, lo vamos a ver con calma. Lo siguiente. ¿Cómo funciona el BIOS? El BIOS, ¿no? Estaría compuesto de estos componentes. Uno sería el setup, luego sería el post y luego tendríamos este tercer componente que representaría el boot, ¿no? Entonces, cuando nosotros ejecutamos, ¿no es cierto? Lo primero, ¿no? Que se ejecuta, estamos diciendo que es el BIOS. Y seguramente que cuando prendemos nuestra computadora,
¿no? Si uno va apretando un cierto comando especial, nos saldría esta ventana que se caracteriza del color azul, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, podemos cambiar la hora, ¿no es cierto? No sé si alguna vez nos hemos preguntado lo siguiente. Pese a que en algún momento desconectamos, ¿no? Lo que sería la corriente eléctrica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre tenemos ahí la hora precisa. ¿Y qué es lo que está pasando para ello? Pues precisamente internamente, ¿no? Se tiene una pila de 3 voltios, una pila redonda, ¿no? Y que precisamente esto es algo que le permite, cuando hay esa desconexión de la parte eléctrica, entonces la energía lo estaríamos recibiendo de esta pila, ¿no? Entonces, esta es la que nos permite, ¿no? Precisamente es tener almacenado, por ejemplo, la hora, ¿no? Pero bueno, alguna vez también vamos a tener un percance que de repente no quiera dar la computadora. Y precisamente una de las causas podría ser de que se haya terminado la parte de la energía, ¿no? De esta pila. Entonces tendríamos que cambiar la pila, ¿no? Entonces es muy importante para el funcionamiento del BIOS, ¿no? Gracias a ello se guardan cierta información, ¿no? Entonces tendríamos un chip, ¿no? Internamente, donde precisamente estaría guardado un software en términos pequeños que correspondería para el funcionamiento del BIOS. ¿Está bien? Entonces, luego se ejecuta lo que correspondería a esto del POST, que sería un programa que lo que hace es una verificación del funcionamiento de la computadora, ¿no? Y precisamente este funcionamiento se da en 2 etapas, ¿no? Entonces, una primera etapa es cuando no tendríamos video, ¿no? Pero se hace una revisión interna, ¿ya? Vale decir, internamente verifica si los componentes electrónicos que tendrían estarían o no estarían funcionando correctamente. Por eso se hace el testeo, ¿no? ¿Qué es lo que se testea de inicio? Se testea el microprocesador, la memoria RAM, la tarjeta madre, la tarjeta de video, ¿no? Se hace la revisión si es que están o no están funcionando correctamente. Si por alguna circunstancia, y esto es típico, por favor, escuchan a su computadora unos ciertos bits, ¿no es cierto? Y de repente se estanca en el funcionamiento, entonces si escuchan un pitido, pip, pip, ¿no es cierto? Significaría que uno de estos no estaría funcionando, ¿ya? Entonces, una de las razones por las cuales, y esto es típico y algo que nos va a pasar con mucha frecuencia, si escuchamos un sonido y no arranca el sistema operativo, el Windows, por ejemplo, dentro de nuestra computadora, significa entonces que uno de estos componentes electrónicos está mal, ¿no? Uno de los más frecuentes en arruinarse es la memoria RAM, ¿ya? Bien frecuente, ¿no? Entonces, cuando nosotros llevamos al técnico, por supuesto, asustados, ¿no es cierto?, de que no arranca nuestra computadora. De repente ahí escuchamos solamente el pip, pip y hasta ahí queda, ¿no? Y nosotros impacientes de que lo típico, ¿no? De que de repente se vea ahí el Windows y de repente no da. Entonces, lo que hace el técnico al respecto es lo siguiente. Saca la memoria RAM que tendríamos ahí en nuestra tarjeta madre, ¿no?
y lo reemplaza por una memoria RAM que ya sabemos de antemano que está funcionando correctamente, ¿no? Lo inserta y nuevamente prueba de que esté funcionando, ¿no? Y si ve que funciona, entonces ya directamente el técnico va a asumir de que es la memoria RAM y nos va a pedir que tengamos que comprarnos otra memoria RAM, ¿no? Entonces, este es algo típico que sucede, ¿no? Lo más grave podría ser de que el microprocesador se arruine y uno de los percances por lo que se puede arruinar el microprocesador es precisamente por el tema del ventilador, ¿no? Vamos a ver que cuando abramos la tapa de nuestra torre, entonces hay la tarjeta madre, que es característica una placa bastante grande, ¿no? Entonces ahí va a estar la memoria RAM, como decíamos, ¿no? Entonces, y en un cierto sector vamos a encontrar un ventilador, ¿no es cierto? Y que está por encima, ¿no? Y ahí por debajo estaría nuestro microprocesador, porque requiere, y de hecho es uno de los dispositivos electrónicos que funciona con más fuerza, ¿no es cierto? Entonces, si, si le faltase la ventilación, hay el riesgo de que pueda fallar nuestro microprocesador, ¿no? ¿Por qué podría fallar la ventilación? Pues por el tema de, especialmente del polvo, ¿no? El polvo afectaría al engranaje, ¿verdad? A esto que permite que vaya dando vuelta estas aspas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado del polvo, ¿no? Y de hecho, si lo tenemos mucho tiempo, de repente, tal vez comprarnos un ventilador, destaparlo, ¿no es cierto? Y soplar todo lo que es la torre, ¿no? Para sacar todo ese polvo, porque el polvo es súper dañino, ¿no? Entonces, uno de los factores que afectaría, ¿no? Pues precisamente sería este engranaje, ¿no? Entonces, si falla el ventilador, corremos el riesgo que se llegue a fundir nuestro microprocesador, ¿no? Entonces puede ser una causa de que no esté dando y tengamos ese percance, ¿no? El otro detalle puede ser una caída o algo que pueda pasar con nuestra tarjeta madre, que también puede tener un percance, ¿no? Y también la tarjeta de video, ¿está bien? Entonces, el BIOS hace un autoanálisis interno, va verificando de que estén funcionando estos componentes, ¿ya? Entonces, si observa que cada uno de estos componentes está funcionando correctamente, entonces no pasa nada, continúa con el proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, cuando se hace el análisis sin video, se pasa a esta segunda fase que es el análisis con video. Entonces, vamos a visualizar, muchas veces es la marca, ¿no es cierto? Hay veces del monitor, Asus, no sé, el monitor que ustedes estén usando, y ya se visualiza en la pantalla. Cuando se pasa a ese proceso, entonces nos daremos cuenta que se está pasando a la revisión de estos componentes. ¿Cuáles son? Se revisaría el teclado, el ratón, el disco duro, el CD, que serían los componentes externos, ¿no? Que estaríamos ya bien, ¿no? Entonces, lo propio, si una vez que se pasa esta fase y de repente no prende la computadora o algo pasa, entonces ya sería esta segunda parte que no estaría funcionando uno de esos, ¿no? Que tendría algún percance. Y lo típico que tendríamos percance es el disco duro, ¿no? Es el disco duro, porque a partir del disco duro se da el funcionamiento, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver con calma, ¿no? Es uno de los que se arruinaría, ¿no? Entonces, de esa forma, y miren cuán importante es el funcionamiento del BIOS para hacer el análisis. Por eso es que recibe este nombre y ciertamente se trata de un sistema, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de una cosa así separadita, una cosa aislada,
sino cuando nos referimos a la palabra sistemas, es un conjunto de varias cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el sistema básico de ingreso y salida, ¿no es cierto? De estos componentes principales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, lo que correspondería al BIOS. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se esté entendiendo? Si hay alguna duda, me la podrían plantear vía chat también, ¿ya? Muy bien. Continuemos. Lo que estabas mencionando, se tiene el encendido de la computadora, lo que es la carga del BIOS, luego lo que corresponde a este software, que es una parte del BIOS, que se hace la revisión correspondiente, luego esta lectura del CMOS, que también es parte de este análisis, luego viene la carga, ¿no? Esto lo vamos a ver a partir de lo que se refiere al disco duro. Continuemos. Bien, lo que decíamos, el primer programa grabado en la memoria RAM del BIOS de una PC recibe el nombre de POST, ¿verdad? Que viene del inglés, Power on Self-Test, ¿no? O test de autochequeo. El mismo no es más que un conjunto de instrucciones que posibilitan la inicialización, programación y chequeo de todos los subconjuntos que componen una PC, ¿no? Realiza la verificación en dos partes, como habíamos mencionado, sin imagen y con imagen, ¿no? Sin imagen, revisa inicialmente los dispositivos críticos, ¿no? Críticos, los más importantes, claros, ¿no? Como es la memoria RAM, el microprocesador, la tarjeta de video y la tarjeta madre. Si encontrase algún problema, entonces se mandan los BIP, que habíamos dicho, ¿verdad? Y la revisión con imagen. Una vez concluida esta primera parte de revisión, el POST, seguimos con este programa del BIOS, busca la presencia de la tarjeta de video, busca el programa propio que esta tiene grabado en su ROM y le cede el control temporalmente. Este a su vez inicializa la tarjeta de video y es entonces cuando por primera vez aparece información en la pantalla del monitor. Luego, cuando hay imagen, se revisan los otros dispositivos, como lo que habíamos dicho, el teclado, el ratón, el disco duro, el DVD y así, ¿no? El buteo. Luego, retomando el control, el BIOS de la PC, busca por la presencia de otros dispositivos en la computadora que requieran de programas específicos de inicialización. Si la PC muestra imagen en pantalla, cualquier inconveniente estará relacionado con alguna unidad de almacenamiento, la placa de video o algún periférico, como habíamos mencionado. Entonces, en la segunda parte de la revisión, entonces podría ser que no esté funcionando uno de los que estamos mencionando. Finalmente, el BIOS pasa el control al dispositivo de buteo, ¿no? Los BIOS modernos permiten escoger cuál es el dispositivo que iniciará el boot del sistema, ya sea el disco duro o el CD-ROM. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con este tema del buteo? Lo siguiente, ¿no? Este tercer componente que es el buteo. Sucede lo siguiente. Nuestro sistema operativo, que vamos a suponer que por lo general usamos el Windows, ¿no es cierto? Puede haber las siguientes dos situaciones. Uno que ya esté instalado, ¿no es cierto? Y otro que no esté instalado, ¿no es cierto? No instalado, ¿verdad? Instalado y no instalado. Cierto. Cuando el sistema operativo está instalado, entonces por lo general lo vamos a encontrar en el disco duro, ¿no es cierto? Hard disk, ¿verdad? Entonces, el buteo lo que va a buscar para inicializar, ¿no es cierto? Entonces lo va a buscar en el disco duro. Pero ¿qué pasa si no hay nada instalado? Que es de repente
algo reciente que le hemos comprado, como puede ser el caso de un disco duro nuevo, ¿verdad? Entonces, nada de sistema operativo estaría instalado. Pero, sin embargo, tenemos que inicializar de algo, ¿verdad? Entonces, es posible que el instalador lo tengamos en un CD o un DVD, ¿verdad? Entonces, pero tiene que saber, ¿no? Cuando se esté ejecutando esta parte, el boot, ¿dónde va a ir a buscar para arrancar? Si va a arrancar en el disco duro o va a arrancar en el CD o en el CD o en el DVD. Pero también ahora tenemos la gran ventaja que podemos inicializar de un pendrive. O sea, tiene que ir a buscar información de estas tres fuentes, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es que nuestra computadora va a saber dónde buscar? ¿Verdad? Entonces, para ello, en esta parte del setup, ¿no es cierto? Que lastimosamente no hay un acuerdo, no han llegado a un consenso, así que cada fabricante tiene su respectivo comando. Entonces, algunos, de repente aquí, colocan la parte del delete, ¿no es cierto? La tecla del, otros de repente el F8, otros el F10, otros de repente el F2, y así, lastimosamente varias alternativas. Entonces tenemos que averiguar, de acuerdo al fabricante, cuál sería el comando para nuestro caso. Entonces, en el momento cuando estamos pasando esta fase, ¿no es cierto?, de la revisión, entonces tenemos que ir pulsando de forma frecuente una de estas teclas, sabiendo de antemano, y vamos a suponer que sea el F8. Entonces, cuando pulsamos, entonces nos va a aparecer una ventana como esta, ¿no es cierto?, que es el setup. Setup sabemos que en inglés es ajustes, ¿verdad? Entonces vamos a poder realizar algunos ajustes, ¿no? Entonces, uno de los ajustes claves es precisamente, y vamos a encontrar esta palabra de boot. Entonces, ahí tenemos que especificar el booteo de dónde lo va a realizar. Si lo va a realizar del disco duro, de un CD, DVD o de un pendrive, ¿no es cierto? Entonces, aquí en los ajustes es donde podemos realizar esa acción, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo de que nuestra computadora, y esto es algo frecuente, es que nuestra computadora de alguna forma en algún momento se va a arruinar, ¿no es cierto? La parte del sistema operativo. Entonces vamos a tener la necesidad de reinstalar nuestro sistema operativo. Entonces sí, antes se utilizaba el DVD, ¿no es cierto? Pero ahora lo conveniente es tener un pendrive específico, netamente que nos auxilie cuando nuestra computadora llegue a caer. Entonces, en nuestro pendrive, que esté guardado aquellos programas que nos salven de esos apuros, ¿verdad? Y entre ellas podemos tener, por ejemplo, el instalador de un sistema operativo, ¿no? Cuando llegue a caer totalmente nuestro sistema, ¿no? Entonces solamente lo decimos que inicialice, que bootee desde pendrive y listo. Ya podemos instalar desde el pendrive, ¿no? Y la gran ventaja que tenemos comparado con el DVD, que es que a partir del pendrive es mucho más rápido, ¿no es cierto? Y además que en el pendrive podemos ir guardando frecuentemente nueva información o varios instaladores a la vez, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces, para ello tenemos, o sea, no es solamente copiarlo, sino para que sea realmente booteable, ¿no? Tenemos que utilizar unos programas especiales y en realidad lo que le da es un archivo, ¿no es cierto?, de inicialización ahí para que el programa ya sepa de antemano que tiene que comenzar ahí, ¿no? Y de esa forma podemos ir guardando varios instaladores, ¿no? O programas, ¿no?, auxiliares que nos puedan socorrer, ¿no? O sea, puede suceder también la siguiente alternativa, que tengamos
por ejemplo, guardado ahí Windows, pero sin embargo no queremos que inicialice del disco duro que tenemos Windows, sino por alguna situación tenemos algún programa, alguna aplicación que queremos que funcione el pendrive, y no así del disco duro, entonces eventualmente aquí especificamos que no inicialice del disco duro, sino que inicialice del pendrive, ¿no? Y de esa forma entramos y se da, ¿no es cierto?, del pendrive la inicialización del programa. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, puede pasar también que muchas veces, y esto suele suceder, hay veces los programas, especialmente que vamos a ir viendo a futuro, que nos ayudan a socorrer, podemos tenerlo guardado en un CD DVD o también podemos tenerlo guardado en un pendrive, ¿no? Alguna vez algo le pasa a nuestro pendrive, entonces podemos tenerlo guardado en DVD. Ahora también algo que sucede ahí es que vamos a ver que muchas veces ciertas portátiles, algunas ya no vienen con DVD, ¿no es cierto? Entonces, pues directamente del pendrive, colocando al puerto USB, entonces ya podemos de ahí ejecutar directamente, ¿no? Eso representaría para nosotros este tercer componente llamado el boot, el booteo. ¿Ve? Entonces, la primera etapa del cargador de arranque carga el resto del gestor de arranque, que normalmente da un mensaje que pregunta qué sistema operativo el usuario desea inicializar. Miren, esto es algo también interesante. Muchas veces puede ser de que de repente eh, podamos, y eso es lo bueno del pendrive, no solamente tener un sistema operativo, podemos tener varias, ¿no es cierto? Vamos a suponer Windows 10 y el Windows 7. Entonces también en esta etapa de inicialización, entonces podemos especificar con qué sistema operativo queremos en ese momento arrancar. ¿Ve? El sistema operativo seleccionado es cargado en la memoria RAM y junto con los parámetros adecuados, el control se pasa al sistema operativo activado recientemente. Ya, esto lo vamos a ver con más calma a futuro para comprenderlo mejor. Todos los dispositivos son identificados y probados, lo que decíamos, ¿no? Si todos los dispositivos funcionan correctamente y pasan las comprobaciones de estados básicas, el BIOS procede a identificar un medio de arranque y comienza a buscar un sistema operativo, ¿no es cierto? A buscar un sistema operativo a partir del booteo, ¿no? El BIOS está configurado por defecto para buscar un sistema operativo en áreas comunes como el disco duro, ¿no? Siempre por defecto, cuando lo compramos, va a buscar el disco duro siempre en nuestro disco duro, ¿no? Luego la unidad óptica, una unidad de discos flexibles, no necesariamente en este orden, ¿no? Entonces, si no encuentra en el disco duro, vemos, busca en estas otras alternativas, ¿no? A ver, esto quiero aclarar lo siguiente, miren, o sea, busca en el disco duro y se da de esta forma secuencial, ¿ya? Disco duro, y si no hay nada en el disco duro, pasa al DVD. Y si no hay nada en el DVD, entonces ahí queda colgado, ¿verdad? Entonces, pero hace esta búsqueda de forma secuencial. Pero nosotros cuando ingresamos al booteo y le decimos que busque del disco duro, entonces ya, o es decir, del DVD, por ejemplo, ya no va a ir al disco duro, sino directamente va a buscar la inicialización en el DVD. O de repente, si le decimos en el pendrive, ya no va a tener que buscar en el disco duro al DVD y recién llegar al pendrive, sino automáticamente y directamente va a buscar al pendrive. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar claro. Una vez que encuentra un sistema operativo, se cargan sus archivos de arranque en la memoria. ¿Ya? Bien, eso lo vamos a ver con calma cuando estemos viendo el disco duro. Bien. Les cuento que ahora tenemos lo que se llama el UEFI. Para hacerlo sencillo, podemos decir que el UEFI, miren, es el sucesor del BIOS. ¿Cómo es la tecnología, verdad? Entonces, ciertamente teníamos el BIOS, ahora ya le estaría reemplazando el UEFI, ¿no? De hecho, en las computadoras nuevas que vamos a ir comprando, ¿no?
ya sea en la portátil o de repente una tarjeta madre ahí que compremos nueva, porque en la tarjeta madre ya sabemos que va a estar el chip, ¿no? Entonces ya ahora se llaman los UEFIs, que es lo mismo, el mismo funcionamiento, ¿no? Que el BIOS, solamente que tiene algunas cosas adicionales, ¿no? Miren, la BIOS lleva presente en los ordenadores desde los años 80 y era hora el cambio, ¿verdad? Entonces ya se ha dado el cambio. Su reemplazo es la UEFI, que hace lo mismo, miren, hace lo mismo, pero añadiendo nuevas características y diseño para ofrecerle un mayor control de tu ordenador, ¿no? Por ejemplo, en el BIOS antes teníamos que trabajar directamente con el teclado, ¿no? Pero aquí no teníamos esa posibilidad de trabajar, por ejemplo, con el mouse. En cambio, ya aquí ya se puede directamente trabajar con mouse, ¿no? Ya es en términos de Windows. Pero antes de entrar tienes que tener en cuenta que en ambos casos estamos ante una firmware, una porción de código que está almacenado en una memoria aparte situada en la placa base de tu ordenador, el POST que hemos hablado, ¿no? Estos dos firmwares contienen las instrucciones que controlan las operaciones de los circuitos de tu equipo. La interfaz del firmware extensible unificado UEFI es el firmware sucesor escrito en C del BIOS. A mediados de la década pasada, las empresas tecnológicas se dieron cuenta de que el BIOS estaba quedándose obsoleto y 140 de ellas se unieron en la fundación UEFI para renovarla y reemplazarla por un sistema más moderno. Y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que se ejecuta entonces el BIOS, ¿no? Entonces, a través de estos componentes que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Lo siguiente que nos toca es el disco duro, ¿ya? Entonces, la pregunta, ¿cómo funciona el disco duro? ¿Para qué sirve el disco duro? ¿Cómo es que el sistema operativo está almacenado en nuestro disco duro? ¿Cómo es que y por qué llevamos del disco duro a la memoria RAM? ¿Cuáles son las razones? Estas y otras preguntas no se pierdan la próxima clase, por favor. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por la atención. Tengan una linda tarde, un buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, querido ingeniero. Hasta luego, querido Inge. Hasta luego. Muchas gracias.